El tema que le puse por título Preparados, Activos y Confiados está basado en el capítulo 21 de Lucas. Hace días atrás, el 12 de agosto, sucedió un evento astronómico muy interesante. Sucedieron tres cosas simultáneamente. Una de ellas fue el eclipse de sol, que se vio como eclipse total en España, por ejemplo, y bueno, como eclipse parcial en otros lugares de Europa. También ese mismo día se vio en su punto máximo la caída de los meteoritos de Perseidas, que bueno, se vio favorecido por la oscuridad que produce la luna nueva. Y como tercero pasó el desfile de planetas, 6 planetas que se vieron en el horizonte, que se pudieron ver al amanecer. Lamentablemente acá en Varadero no pudimos ver nada porque estaba nublado. No sé si alguno se levantó, yo quise levantarme, pero vi que estaba nublado, así que no me levanté a la madrugada para ver todo esto. Por lo menos la lluvia de meteoritos o los planetas que se iban a ver hacia el norte. Y esto me trajo a la memoria, cada vez que pasa una cosa así, me trae a la memoria las señales que Jesús habló acerca del fin. No estoy diciendo con esto que esas son las señales del fin, pero cada vez que suceden cosas así, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me rememoran las palabras de Jesús de los últimos tiempos. Y así como alguien que espera un amanecer, que espera en un día frío de mucha oscuridad, espera el amanecer, que salga el sol para que disipe la niebla, así nosotros esperamos a nuestro Salvador en su segunda venida. Y quería, cuando recordé esto me fui a ver en el capítulo de Lucas, cuando relata estas cosas Jesús. Este pasaje o este relato que también nos da Lucas, también lo encontramos en Mateo y en Marcos, en estos 3 evangelios. El único que no lo relata es Juan. Y esta parte comienza cuando Jesús está en esa semana que conocemos como la Semana de Pasión, y él en esa oportunidad en 2 oportunidades visita el templo, y en esta segunda oportunidad, cuando va saliendo, es la última vez que Jesús pisa el templo, y bueno, sucede todo esto que va a relatar Lucas. Con esto pretendo que nosotros salgamos animados al ver el futuro, esa esperanza gloriosa que tenemos de encontrarnos con Jesús cuando Él vuelva por segunda vez, que podamos mirar al futuro sin temor, confiados en Él, esperando su regreso. Y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 5 de este capítulo 21, y dice así Lucas: algunos hablaban de las hermosas piedras con las que el templo estaba adornado y de las ofrendas dedicadas a Dios, así que Jesús les dijo: en cuanto a lo que ustedes ven, vienen días en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Como dije, Jesús estaba saliendo del templo con sus discípulos, se estaba retirando del lugar, no iba a volver al templo, y en ese momento los discípulos van caminando y van mirando las piedras que tenía el templo, cómo estaba adornado. Un historiador judío, Flavio Josefo, describió la majestuosidad de esa construcción del templo de Jerusalén, y lo describió con palabras como diciendo que se veía como una montaña nevada.
el templo de Jerusalén está en el monte de Jerusalén, y el templo a lo lejos, por las piedras blancas que tenía, se veía como una montaña blanca, como una montaña, una montaña nevada por lo blanco de las piedras. Decía que tenía grandes enchapados también en su fachada, con chapas de oro. Así que cada vez que amanecía y el sol le daba de frente, dice que el resplandor hacía que las personas no pudiesen mirar fijamente hacia el templo, tenían que voltear la cara, ¿no?, por el resplandor del sol. Y dice que las piedras que describe en sus historias, dice que algunas tenían 11 metros de largo por 5 metros de ancho y 3 metros de altura. Se imaginan como un camión. Unas piedras inmensas. Hoy en día en el muro oriental, lo que se conoce como el Muro de los Lamentos, se han encontrado piedras de 11 metros o 13 metros de largo, 4 metros de ancho, 3 metros de altura. Así que lo que relata Josefo en sus libros debe haber sido cierto. Así que los discípulos iban asombrados. Hoy, si vemos piedras como esas, nos asombraría a nosotros también. Y Jesús le dice, todo esto que ven, todo será destruido. Entonces les preguntaron, ¿y esto, maestro, cuándo sucederá? ¿Y qué señal habrá cuando esto ya esté por suceder? Jesús les respondió, cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy, y también, el tiempo está cerca, pero ustedes no lo siguen. Marcos, en este relato paralelo, también nos dice quiénes eran los que le preguntaron. Jesús había salido del templo y fueron al monte de los olivos que estaba enfrente, y probablemente estaban mirando el templo, ¿no? Y los discípulos que le preguntaron fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y Mateo dice también que, agregándole a todo esto, dice que preguntaron, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús, antes de decirle cuándo serán esas, o cómo serán esas señales, los previene. Y les dice que no se dejen engañar, porque van a venir muchos que van a decir yo soy el Jesús. Y saben que Josefo, el historiador, también cuenta, Josefo vivió en el primer siglo, en la época de la iglesia primitiva, podríamos decir, y cuenta que en esos años había muchos que se decían ser el Mesías. En tiempos de Félix, Félix es el que encontramos en las cartas, en el libro de Hechos, cuando es el gobernador que quiere sobornar a Pablo cuando está en la cárcel, que quiere sacar dinero. Ese Félix, cuando estaba gobernando, dice que todos los días ejecutaban personas que eran impostores, otros malhechores, otros ladrones, pero dentro de esos que ejecutaban todos los días había muchos impostores. Y cuenta de uno famoso, un impostor famoso que decía ser el Mesías, que le llamaban al egipcio, que engañó, dice, a más de 30.000 judíos y los condujo hasta el monte de los olivos para decirles que a su orden las murallas iban a caer y entonces iban a poder tomar la ciudad y recuperar esa ciudad del dominio de los romanos. Bueno, cuando Félix se enteró, mandó soldados, ¿no? Mandó soldados, así que los redujeron, mataron a muchos. Este egipcio se dio a la fuga y nunca más se supo de él. Y tan impactante fue esta historia del egipcio que cuando a Pablo en Jerusalén lo apresan, lo llevan al tribuno romano, y el tribuno romano dice, esto se encuentra en Hechos 21, 38,
Y dice que el tribuno le preguntó a Pablo si él era el egipcio que había levantado la rebelión. Y podríamos decir que durante todos estos 2000 años siempre aparecen quienes se autoproclaman ser Jesús, ser el Mesías. ¿Qué hay de los días de hoy? Me puse a investigar un poco. Bueno, tenemos quienes dicen ser Jesús en Australia, en Sudáfrica, en Rusia, en varios lugares, incluso acá cerca, en Brasil también. Hay personas que lo siguen, engañan, dicen ser el Mesías. Hasta uno le podría dar un poco de gracia. Saben, el que está en Brasil dice que tiene 12 discípulas, mujeres, porque él recuerda que la última vez que tuvo 12 discípulos varones, uno lo traicionó y los otros lo dejaron. Parece una broma, ¿no? Pero esto sucede, hay muchos que lo siguen. No nos dejemos ser engañados. Ustedes no lo siguen. Y cuando oigan hablar de guerras y de levantamientos, no se alarmen, porque es necesario que esto suceda primero, pero el fin no llegará de manera repentina. También les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Cuántas guerras, cuántos conflictos a lo largo de todos estos años? Algunos historiadores dicen que en 3.400 años de historia se contabilizan más de 3.000 conflictos armados. Podríamos hacer una cuenta rápida así y decir que uno por año. Siempre vamos a escuchar de inestabilidad política, de guerras, de rumores de guerra, de inestabilidad social, económica, problemas raciales, religiosos. No se alarmen, dijo Jesús, no tengan miedo. Todo esto es necesario que pase. Todavía falta, todavía no es el tiempo. Sigue diciendo, habrá impresionantes terremotos y hambre y pestilencias en diferentes lugares. También sucederán cosas espantosas y habrá grandes señales en el cielo. Pablo a los romanos les habla de la creación y dice como que sufre a consecuencia del pecado, como si tuviera dolores de parto. Una mujer embarazada cuando comienza a tener dolores anuncia que el parto está cerca, está cercano, ¿no? Que hablar de terremotos, si hablamos de terremotos recientes, en lo que va del año, hubo en Japón, en México, Venezuela, sabemos de los desastres que han pasado en Filipinas, en lo que va de agosto en Colombia, en Indonesia, en Perú, todos por encima de 7 en la escala de Richter. Pero esto se mantiene más o menos constante. Hay entre 7 y 8 hay 15 terremotos anuales más o menos, y eso se mantiene todos los años. Si hablamos de hambre, la Organización Mundial de la Salud dice que en 2025 645 millones de personas padecieron hambre. Eso representa el 8% de la población mundial. Si hablamos de epidemias, pandemias, todos recordamos la pandemia del COVID, ¿no? Hace unos poquitos años. ¿Cuántos desastres naturales, inundaciones? Ahora estamos esperando inundaciones acá en Varadero también.
cuántas catástrofes, huracanes, tsunamis, que arrasan con todo lo que tienen adelante. Pero esto pasó y va a seguir pasando. Son las primeras señales. Este no es el fin. Cada vez que pasa un asteroide cerca de la Tierra, siempre aparece qué problema si choca impacta sobre la Tierra. ¿Qué va a pasar? Va a destruir gran parte de nuestro planeta. Y empiezan los temores, ¿no? Y los rumores. Y me imagino la cara de los discípulos, ¿no? Cuando Jesús le contaba estas cosas. Pero todavía no es el tiempo. Como lo dice Mateo en su versión, dice: todo esto será solo el comienzo de dolores. Todo esto será el comienzo. Van a ser las primeras señales. Y esto viene pasando desde que Jesús ascendió a los cielos. No tengan miedo. Pero antes de que todo esto suceda, a ustedes les echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los harán comparecer ante reyes y gobernantes. Pero esto les servirá para dar testimonio. Y esto de las persecuciones, el sufrimiento por la fe en Jesucristo, comenzó a suceder casi inmediatamente en la iglesia primitiva, ¿no? Todos recordamos, esto lo podemos ver en el libro de los Hechos y a través de las cartas también. Y esto continúa hasta hoy. Esto no dejó de pasar. También hoy, en 2026, también seguimos teniendo noticias tan lamentables de cristianos perseguidos y asesinados por su fe. Muchas iglesias, como nosotros lo empezamos a hacer también, tenemos el domingo de intercesión por la iglesia perseguida, que lo tenemos como un recordatorio de orar por aquellos que son perseguidos, por nuestros hermanos que son perseguidos por causa del Evangelio, por causa de su fe en Jesús. Y esto sirve para dar testimonio. Propónganse en su interior no ponerse a pensar cómo responder a su defensa, porque yo les daré las palabras y la sabiduría, las cuales no podrán resistir ni contradecir todos sus oponentes. Ustedes serán entregados incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes los matarán. Jesús en un contexto de persecución les dice: no se preocupen por lo que tienen que decir, por lo que tienen que hablar, por lo que tienen que decir para defenderse. Jesús en los momentos más difíciles nos invita a estar confiados en su providencia, en su asistencia divina. Dice: yo les daré las palabras y la sabiduría. Algunos sufrirían y siguen sufriendo como mártires. Comenzó con Esteban, allá cuando leemos Hechos, capítulo 6 y 7, en la iglesia primitiva, y continúa hasta hoy en algunos lugares de la tierra. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: en esos momentos confíen en mí. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Tengan paciencia, que así ganarán sus almas. Hoy a los cristianos se nos acusa de tener discursos de odio, pero en realidad esa acusación demuestra odio hacia los cristianos, ¿no? Qué ironía. Si Jesús nos enseñó a no odiar, a no calumniar, a no hablar mal de otros,
Al contrario, Jesús nos enseñó a amar y a orar hasta por los que nos maldicen, por nuestros enemigos. Jesús prometió estar con los suyos hasta el fin del mundo. Y le dice, tengan paciencia. Es imposible tener paciencia si esa paciencia no es producida por el Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros no producimos paciencia, es el Espíritu que lo hace en nuestra vida. Tengan paciencia. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la ciudad salgan de allí. Los que estén en los campos no entren en la ciudad, porque esos días serán de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ahí retribución también se podría traducir como castigo o justicia divina. Jesús estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Y sigue diciendo, pero hay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando, porque vendrá sobre la tierra una gran calamidad, y sobre este pueblo vendrá la ira. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumplan los tiempos que a ellos les esperan. Jesús, en Lucas 19, cuando Lucas, son unos capítulos antes, cuando Lucas relata la entrada triunfal de Jesús en esa semana también, entrando en un polino de asno, Jesús, aunque la multitud lo aclamaba como rey, él no entró dando gritos de victoria, sino que cuenta que cuando Jesús vio la ciudad, lloró. Lloró porque sabía lo que iban a sufrir, lo que tenían que sufrir, lo que el pueblo judío iba a sufrir. Saben, Josefo, este escritor, este historiador, también describe los detalles de la destrucción de Jerusalén y del templo y del saqueo que sufrió la ciudad. Dice que el general romano Tito sitió la ciudad en el año 70 después de Cristo, y según Josefo fue en tiempos de Pascua, donde se reunían millones de personas en Jerusalén. Él habla de 2.700.000 personas, entre locales y peregrinos que iban a visitar y a celebrar la Pascua en esas fechas. Y cuenta que murió más de 1 millón de personas ahí, y se llevaron cautivos a casi 100.000, que después fueron vendidos como esclavos. El sitio duró casi 5 meses. El juicio había caído. Y lo curioso es que generalmente los romanos no destruían edificios. Y la orden romana, según Josefo, era cuidar de los edificios. El incendio del templo fue un accidente. Aparentemente un soldado romano lanzó una antorcha encendida y el templo se prendió fuego, y bueno, se destruyeron un montón de cosas y después lo saquearon, y con el tiempo, bueno, esas piedras, ese templo fue reducido. Hoy no se tiene nada más que el muro de los lamentos, que se sabe, que todos conocemos. Y lo curioso, también los historiadores y la tradición dicen que la destrucción de este templo ocurrió el mismo día y el mismo mes en que la destrucción del primer templo se había realizado, el templo de Salomón. Qué coincidencia, ¿no? Coincidencia o juicio divino. 655 años antes, el templo de Salomón había
había sido destruido por los babilonios, y en el mismo día y en el mismo mes. Jesús les seguía diciendo: y habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremezcan. Y los poderes celestiales se estremecerán. Acá Jesús está hablando ya de su segunda venida. Los discípulos le habían preguntado: ¿pero cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y acá Jesús les habla de las señales. Estas señales sí parece que van a ser diferentes. Y no tenemos tiempo, pero habría que relacionarlas con las profecías de Apocalipsis, ¿no? Estas señales es muy probable que sean muy diferentes en forma y magnitud a las catástrofes que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces el miedo se va a apoderar de la gente, de las personas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con poder y gran gloria. Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención estará cerca. Esta vez ya no habrá dudas de que Jesucristo va a volver, o que Él es el que está regresando. Cuando aparezcan estas señales, a nadie le va a quedar dudas. Antes de este acontecimiento podemos ser engañados, ¿no? Y muchos son engañados por los falsos cristos. Pero cuando Cristo vuelva en su segunda vez, ya no quedarán dudas. Todos sabremos que es Él. Y miren las palabras de aliento: anímense y levanten la cabeza. Recobren ánimo. La redención estará cerca. Y Jesús después les cuenta una parábola. Dice: también les contó una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes ven que brotan sus hojas, pueden saber que ya se acerca el verano. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, podrán saber que ya se acerca el reino de Dios. Podemos ver ahora por las calles, en nuestras casas, que algunas plantas ya están floreciendo. Eso anuncia que la primavera se viene acercando. En la Biblia, la nación de Israel se la compara con distintas plantas, con la vid, con el olivo y con la higuera. Si Jesús estaba haciendo referencia a la nación de Israel como a una higuera, entonces nosotros, mirando lo que sucede con esta nación, tendremos una idea de cuándo se acerca su venida. Saben que en 1948 Israel se volvió a declarar una nación independiente, y desde ese entonces muchos judíos están volviendo a poblar nuevamente las ciudades, a poblar Jerusalén y el resto del territorio, ¿no? Sabemos de la guerra, ¿no? Ahora, allá. También algo curioso, hay un instituto, el Instituto del Templo. El instituto que pretende construir el nuevo templo en Jerusalén, donde dice que ya tienen todos los utensilios, las vestimentas sacerdotales, instrumentos musicales.
el altar. Hasta incluso están criando las vacas rojas que se usaban para el sacrificio. Ya hicieron ensayos de estos sacrificios. Solo les falta el templo, del cual también dicen que ya tienen los planos. Obviamente no tienen los permisos, pero está todo listo. ¿Será que la higuera está comenzando a brotar? ¿Cuán cerca estamos del acontecimiento final, donde se establezca el reino de Dios? Nunca la humanidad estuvo tan cerca, ¿no?, como lo estamos nosotros ahora. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez más cerca. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este texto muchas veces se utiliza para decir que Jesús se equivocó antes de que pase esta generación. Acá la palabra generación también se puede traducir como raza o como familia. Y tal vez Jesús estaba diciendo que la nación o el pueblo de Israel no iba a pasar, no iba a perecer. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Jesús deben cumplirse, así como se cumplió la profecía acerca del templo que iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Eso sucedió. Y su segunda venida tiene que suceder. Si él así lo predijo, lo profetizó. Se deben cumplir esas palabras porque de otra manera él sería un impostor, él sería un farsante, él sería un mentiroso. Si Jesús es el verdadero Mesías, esas palabras se van a cumplir. ¿Qué tenemos que hacer mientras tanto? Jesús les dice: pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. No tenemos que distraernos con las cosas de esta vida, dice Jesús. Mientras vivimos, mientras disfrutamos de las cosas buenas que Dios nos da en esta vida, no tenemos que malgastar el tiempo. Deberíamos aprovecharlo muy bien. No deberíamos olvidarnos quiénes somos en Cristo y para lo que fuimos llamados a colaborar en su misión, en la misión de Dios. En el pasaje paralelo de Mateo, relatando todo esto, Mateo agrega que Jesús dijo: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino tiene que ser predicado hasta en Varadero y hasta lo último de la tierra. Jesús encomendó a la iglesia y el Espíritu es el que le da poder para que pueda llevar ese evangelio a todo lugar, hasta lo último de la tierra. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi lugar en esa tarea? Esa tarea que es tanto local como mundial. ¿Cuál es mi rol? Por lo tanto, manténgase
manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Estar preparados, estar creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, atentos a todo lo que está sucediendo en el mundo y orando. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, proclamando sus verdades, el Evangelio. ¿Quién es digno de presentarse ante el Hijo del Hombre cuando Él vuelva? ¿Quién es digno? ¿Quiénes? Solo los que confían en Él, los que creen en la obra redentora de Jesús para perdón de sus pecados. Todos aquellos que fueron reconciliados con Dios por medio de creer en Jesucristo. Solo somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ninguno puede ser digno por sus propios méritos. Nadie podría estar ante el Hijo del Hombre si no es por la gracia, a través de la fe. ¿Estás preparado para estar frente al Hijo del Hombre? Frente a Jesús cuando vuelva. Tal vez crees que podés ser digno por tu propia conducta, por tus propios méritos, pero solo a través de su sangre que recibimos perdón. Somos aptos por el Padre cuando por medio de Jesucristo Él perdona nuestros pecados. Jesucristo va a volver por los suyos, va a volver por los que creen en Él. Preparados, activos y confiados. Deseo que este capítulo 21 de Lucas nos alerte a no ser engañados, que también, nos quite ese temor a las cosas que van a venir y nos ayude a confiar en Jesucristo, en las palabras de Él, que nos lleve a poner toda nuestra fe en Jesús. Poner nuestra fe en Jesús también para ser dignos ante Él cuando Él vuelva. También que nos mantenga activos, cada uno ocupado en su lugar, en la misión de Dios. También que nos anime a mirar el futuro con esa esperanza gloriosa de ver la segunda venida de nuestro Señor, de ver pronto a Jesús. Que esa segunda venida nos encuentre así, preparados, activos y confiados. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén.